Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bienvenidas a esta cuarta charla ya del ciclo de Piensa Minería de Codelco. Mi nombre es Andrea Cabello y soy la directora de OcoWork, la principal plataforma de impulso para emprendedores de la región de O'Higgins. Nosotros contamos con el apoyo de Corfo y de Codelco, donde generamos diferentes actividades de formación de capacidades emprendedoras, programas de incubación de emprendimiento, y además contamos con 2 espacios de cowork, uno en Rancagua y otro en San Fernando. Quiero partir por agradecerles que se hayan conectado hoy día con nosotros y contarles que, bueno, esta ya es la cuarta instancia, como les comenté, de este ciclo de charlas de difusión de las investigaciones aplicadas a la minería en el contexto de innovación abierta que forman parte de los resultados del concurso Piensa Minería de Codelco. Esperamos que sean muchas más. Y los dejamos súper invitados a ver las charlas anteriores también en nuestro canal de YouTube de OcoWork, para quienes estén interesados en conocer más acerca de estos temas. Les voy a dejar posteriormente el link en el chat. Además de presentarles hoy día a nuestros invitados, quiero darles previamente algunas indicaciones generales. Lo primero es que esta charla está siendo transmitida por Facebook Live en la página de OcoWork, y además está siendo grabada, por lo que desde mañana van a poder encontrar esta charla grabada en nuestro canal de YouTube, además de también en nuestro canal de Spotify, por si quieren revivirla o compartirla con alguien más que pueda estar interesado. Lo segundo es que tenemos disponible la sección de preguntas y respuestas, o Questions and Answers, Q&A, para que nos hagan llegar por ahí durante la presentación todas sus preguntas para el relator. Y al final vamos a tener un espacio de tiempo para poder revisar y responder a todas sus consultas, ¿ya? Bueno, y en esta ocasión tenemos 2 invitados. Quiero partir por presentarles a John Kyon Font, quien actualmente se desempeña como ingeniero senior de innovación tecnológica en Codelco División Chuquicamata, y que hoy día nos va a estar acompañando en representación de Codelco. Bienvenido, John Kyon, ¿cómo estás? Estás con el micrófono silenciado. Suele suceder. Sí, tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Creo que este programa Piensa Minería es una muy buena oportunidad para todos aquellos profesionales que quieren o están continuando sus estudios en un campo para profundizar su conocimiento o mejorar su aprendizaje. Y quiero aprovechar la instancia de hacer la invitación a todos aquellos profesionales que están pensando en seguir mejorando sus conocimientos, sus habilidades en este programa, para que piensen también en las áreas que Codelco ha abierto para este año. El área de minería profunda, en la cual hay algunos elementos que son importantes para nosotros: estabilidad de la infraestructura en minería profunda, estallidos de roca en minería profunda, también el área de exploraciones, donde hay una serie de temas que están incluidos, particularmente para los yacimientos tipo porfídicos que estamos evaluando, la electromovilidad, que es un tema súper de boga, y la metalurgia extractiva, en la cual es un poquito más cercano a mi expertise, en la cual este año estamos pensando en lo que es lixiviación de sulfuro y estabilización de arsénico, que son grandes temas para nosotros como empresa, y creo que es importante profundizar estos elementos. No sé qué Perfecto, más puedo sí. comentar, porque esas son las cosas abiertas para este año. Perfecto, muchas gracias, John Kyon. Estamos encantados de contar con tu participación hoy día en esta charla, y más adelante vamos a estar conversando más del tema que nos va a exponer ahora nuestro siguiente invitado. Está también con nosotros el beneficiario del concurso Piensa Minería del año 2018, Eric Konenkamp. Él es ingeniero civil metalúrgico y magíster en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Actualmente es docente a tiempo completo de la Universidad Técnica Federico Santa María, y hoy nos va a presentar sobre su tesis de magíster, cuyo tema fue el estudio del efecto de la lúmina sobre las escorias altas en cobre. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea. Estoy muy bien, me encuentro bastante bien, en pandemia, ¿cierto?, en el teletrabajo, y bueno, esta charla también tiene ese cariz de que es también de manera online, así que muy feliz también de estar acá y de dar a conocer los resultados que se obtuvieron. Gracias también a lo que es Piensa Minería, que fue el concurso que me
permitió y me ayudó también a financiar parte de la tesis que se realizó. No solo hubo una ayuda del tipo monetaria, que también es parte de, sino que además hubo mucha transferencia de información y de cierta data que nos hubiera tomado mucho tiempo, y nos hubiera tomado también no solo tiempo sino en planta, sino que además nos hubiera tomado tiempo de gestión para poder ir a la planta y todo lo que esto conlleva, versus el estar bajo el alero de Codelco. Fue el primer año o el segundo que ya estábamos bajo el alero de Codelco y que logramos hacer esto bajo esa modalidad. Entonces, hubieron datos industriales bastante interesantes que nos permitieron continuar y darle un sentido también al trabajo que estábamos realizando. Genial. Desde el punto de vista... Dime, perdón. No, si quieres sigue comentando, ¿no? Te iba a decir nomás que ya tienes habilitado para compartirnos pantallas si es que quieres empezar a presentarnos hoy día sobre el tema. Perfecto. Bueno, a medida que voy a ir conversándoles también, vamos a poder ir indicando, ¿cierto?, cuáles son algunos de los elementos, ¿cierto?, que en donde este concurso nos cooperó. Bueno, efectivamente, como bien decías, este trabajo se tituló Estudio del efecto de la lúmina sobre las escorias altas en cobre. Fue realizado por mí y guiado por el académico Héctor Henao Zapata de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nosotros tenemos desde el punto de vista de los procesos que realizamos, tenemos desde el punto de vista pirometalúrgico, estos son los procesos que mayoritariamente se tienen. El concentrado entra a la fundición, es tratado, y dependiendo de la tecnología que nosotros tengamos, podemos tener metal blanco o mata. Inclusive hay una tecnología que hasta produce cobre blister, pero acá en Chile por lo menos no la tenemos disponible. La fundición produce una escoria y normalmente es tratada. Acá en Chile por lo menos no existe una fundición que no tenga esa etapa. Y pasa el producto del tratamiento de escorias y la fundición, pasa a lo que es la conversión. En la conversión también se genera una escoria la cual no ha sido tan tenida en cuenta, siento yo, por sobre las escorias producidas en fundición. El producto de la conversión que se conoce, ¿cierto?, y que es vital, es el cobre blister. Eso no cambia. Y ese producto pasa a la etapa siguiente, que es el refino fuego, lo cual genera lo que es el ánodo de cobre. La etapa de conversión normalmente se tiene en lo que es un convertidor Percy Smith. Pueden haber más tecnologías, pero esa es la tecnología madre o la más utilizada en todo el mundo. Inclusive en Chile, que es prácticamente el único reactor que lo realiza. Sí, que no el único. Pero para la fundición existen por lo menos acá dos hornos que son bastante importantes, ¿cierto?, recalcarlos. Uno es el horno flash, al cual le ingresa concentrado y produce una escoria con un 1.5% de cobre, generando también una mata que tiene 63% de cobre, y esto es lo que uno ve y pasa a lo que es el convertidor Percy Smith, el cual produce cobre blister y además produce una escoria con un 4% de cobre, ¿ya?, que es lo que podemos ver acá y que hay que entrar a observar. Tenemos la otra tecnología, que es la tecnología del horno o del convertidor teniente, al cual también ingresa concentrado y genera una mata, la cual tiene 72,5% de cobre. Este ingresa al convertidor Percy Smith y genera una escoria con un 25% de cobre, ¿ya?, en peso. También produce cobre blister, todo como podemos ver acá. Y finalmente hay otra tecnología que, como ya les dije, no está acá disponible, pero que es también bueno recalcarla y verla, que es el Direct to Blister Flash Smelting, en la cual también tiene una producción o una concentración de cobre bastante alta en el horno.
La etapa de conversión normalmente la podemos dividir en ciertas etapas o en ciertos pasos a realizar, pero las dos etapas que más nos importan son el soplado escoria, en donde yo añado aire, ojalá enriquecido, el cual pasa a oxidar al hierro que está presente en la mata o en el metal blanco. Y posteriormente pasamos a lo que es un soplado a cobre, en donde yo el azufre que me quede en esta fase pasa a ser oxidado y genera el anhídrido sulfuroso o SO2. Acá podemos ver dos diagramas de fase que son los que nos permiten analizar las dos etapas que acabo de nombrar, en donde yo tengo, ¿cierto?, lo que es la fase, ¿cierto?, hematita, 100% hematita, 100% sílice. Y a medida que yo voy avanzando acá, voy a ver cómo el comportamiento de esta escoria va cambiando. Claramente esto es una visión simplificada del proceso porque las escorias no tienen solamente estos componentes, pero sí son los que se encuentran en mayor cuantía y bueno, son los que manipulan o manejan más a la escoria. Y posteriormente para el soplado a cobre tenemos lo que es cobre y azufre y normalmente se parte con un 20% de azufre o se considera que el baño tiene ese porcentaje. Y lo que tenemos, ¿cierto?, es que la etapa de conversión va avanzando y va disminuyendo el porcentaje de azufre hasta que llegamos a el cobre blister. Y con esto nosotros cortamos o terminamos el proceso y ese cobre blister pasa a la siguiente etapa que es de refino fuego. Entonces, ¿dónde yo quisiera estar? Por lo menos en la parte de escoria. Yo quisiera trabajar por este lado porque son donde se registran las temperaturas más bajas para poder operar y poder tener una escoria lo más licuada o líquida posible. Entonces, eso nos ayudó a ir visualizando cómo podemos seguir trabajando en este proceso o cómo podemos seguir haciendo el tema. Y se empezó a revisar, ¿cierto?, todo lo que es el estado del arte, todo lo que hemos tenido hasta el momento en términos de investigaciones. Llegando o partiendo desde lo siguiente. Partimos con este diagrama de fase, que es un diagrama base, el cual considera las tres componentes más importantes de la escoria que estamos analizando: la cuprita, la hematita y la sílice. En esta podemos encontrarnos, y están dibujadas, lo que son las líneas líquidos, las cuales podemos ver aquí, que son estas líneas que están acá. Cada línea representa el equilibrio entre un sólido y un líquido. En este caso, por ejemplo, la que estoy mostrando ahora, es la línea que está el equilibrio entre la fase tridimita o sílice y el líquido o la escoria líquida. Mientras que, por ejemplo, a 1300 grados Celsius, mientras que esta línea de acá es a 1250 grados Celsius, pero es el equilibrio entre un líquido y la fase espinela, que también en la jerga se le conoce como magnetita o magneta. Entonces, tenemos este campo de líquido que se va, obviamente, ampliando si es que estoy a mayor temperatura y va disminuyendo a medida que yo disminuyo la temperatura de la escoria o del sistema que yo estoy mostrando acá. Este diagrama además es bastante completo porque nos permite observar lo que es inicialmente y lo que veíamos en el diagrama anterior del soplado de escoria. O sea, básicamente podemos revisar lo que es el proceso de soplado de escoria y si la escoria se va enriqueciendo en el soplado de cobre, la escoria permanece, no se escorea y avanza o se enriquece con óxido de cobre, podemos tomar este diagrama para poder analizar cómo se comporta la escoria y cómo se comporta este fluido, ¿cierto? Si existe mayor cantidad de sólidos
o se va licuando, ¿ya? Es bastante completo y nos permite hacer el análisis prácticamente completo. Luego, tomamos este diagrama y analizamos algunas escorias que están reportadas en la literatura, ¿ya? Las que están con un triángulo invertido son escorias que están en equilibrio con fase espinela, ¿ya? Y las que están de este lado de acá, representadas por rombo, están en equilibrio tridimita líquido. Si nosotros consideramos que aquí es donde está el líquido, de aquí para allá está el líquido, lo que tenemos que pensar entonces es que estas escorias de acá, por ejemplo, no existen en una fase muy líquida, sino que es una fase más pastosa. Es por ello que esto enciende un poco las alarmas si pensamos, bueno, ¿qué puede ser lo que está haciendo que estas escorias estén líquidas y no estén más pastosas y tengan un buen funcionamiento? Y la respuesta la vimos o la pensamos acá, en estos óxidos que son minoritarios, ¿cierto? Que son el óxido de aluminio, óxido de calcio y el óxido de magnesio. En donde, si podemos darnos cuenta, están en una cuantía muy menor a lo que, o sea, mucho menor que los óxidos principales, pero que eventualmente podrían ser suficientes o lo suficientemente importantes para modificar el comportamiento de la escoria. A partir de ello, se buscaron otros sistemas que nos pudieran o que nos permitieran hacer el análisis de todo esto. Y nos encontramos con este sistema, que es el del óxido de cobre, el sistema óxido de cobre, óxido de silicio, junto con la alúmina. Y fuimos analizando y viendo que a medida que yo voy viendo las variaciones que tiene este sistema con la aparición, ¿cierto? O el aumento de la concentración de alúmina, que es básicamente uno de los bordes o uno de los lados que tiene el sistema que yo quiero estudiar. Por ende, también hay que tenerlo en consideración y nos sirve de base para lo que estamos viendo. Y vamos a retomarlo en el futuro, ¿ya? Acá vemos cómo el campo de líquido va disminuyendo su presencia, ¿cierto? A medida que bajo la temperatura, y cómo afecta la alúmina, ¿cierto?, a ese campo de líquido. Y acá tenemos otro de los diagramas, ¿cierto?, que es el de el óxido de magnesio, el cual se encuentra, es un análisis, ¿cierto?, que nos muestra cómo está la cantidad de magnesio, ¿cierto? O sea, el caso base sin óxido de magnesio, y qué ocurre cuando yo tengo un 2% de óxido de magnesio a 1150 grados Celsius. Luego tenemos a 1200 grados. ¿Qué pasa cuando yo tengo 0% de magnesio, 2% de magnesio, o se le adiciona a esa escoria 2% de magnesio y 4% de magnesio? Cabe destacar que todo esto es equilibrio líquido tridimita o sílice, que va a ser importante después para nuestras conclusiones y para el desarrollo de nuestro trabajo. Y finalmente tenemos a 1250 grados Celsius, ¿qué pasa con las distintas adiciones del óxido de magnesio? A medida que yo voy tomando todo esto, se va desplazando el equilibrio y se va ampliando el campo de líquido. El equilibrio líquido-sólido se va desplazando y me permite tener una zona mucho más amplia de líquido si analizo solamente lo que es el óxido de magnesio. Lo que nos llevó a plantearnos una hipótesis que, por lo menos creo que eventualmente voy a spoilear, pero se cumplió. Y es básicamente que ¿puede la adición de hasta 6% en peso de alúmina modificar el campo de fases líquido de las escorias de conversión del sistema primario que habíamos analizado, ¿cierto? Óxido de cobre, óxido de hierro y sílice. Y para poder conseguir y llegar a cumplir esta pregunta y revisar si esta hipótesis es correcta, se plantearon los siguientes objetivos para el trabajo, que fue analizar el efecto de la alúmina sobre las curvas líquidos a 1200 y 1150 grados Celsius en el sistema cuprita, hematita, sílice o tridimita. Y los objetivos específicos fue identificar
cuáles son los contenidos de alúmina que se deben utilizar, y ojalá que tengan una concordancia a escala industrial. Caracterizar las fases de equilibrio del sistema, ¿cierto?, primario o sistema base, en equilibrio con cobre metálico a distintas concentraciones de alúmina, mediante experimentos de laboratorio. Y finalmente, determinar si los resultados obtenidos tienen utilidad para la industria pirometalúrgica de producción de cobre, comparando los resultados obtenidos con pruebas industriales. De todos estos objetivos, este fue el primero en lograr, ¿cierto?, porque está mencionado en la hipótesis, que es que el 6%, hasta un 6% de alúmina, que es, por revisión bibliográfica, y más que bibliográfica de elementos, ¿cierto?, de revisión de lo que se obtiene en la industria, es la máxima cantidad de alúmina que se logró encontrar en el proceso, en la escoria. Puede que hayan escorias con mayor cantidad de alúmina, sí, pero no están reportadas y por ende no quisimos dar un paso en falso. Esto nos llevó a el trabajo experimental que obviamente fue llevado a cabo en un laboratorio con cierto alúmina, hematita y cuprita compradas a una empresa alemana, Sigma-Aldrich y Honeywell, y además la sílice fabricada de fabricación propia, ¿cierto? Utilizando vidrios de cuarzo, ¿cierto? Compraban tubos de cuarzo y estos se molían hasta lograr, ¿cierto?, un tamaño adecuado. Y el cobre metálico que se utilizó para el equilibrio es cobre catódico, el cual fue suministrado muy amablemente por Codelco División Ventanas. El horno utilizado, ¿cierto?, es de estas dimensiones, ¿cierto?, es tubular y nos permitió colocar la muestra, ¿cierto?, en su interior para alcanzar el equilibrio y así poder realizar los experimentos como correspondía. Para ello, lo primero que tuvimos que hacer fue un perfil térmico y así encontrar en qué punto debíamos posicionar la muestra para que ésta estuviese a una temperatura lo más constante posible, ¿cierto?, en todos sus puntos, y así conseguir que el experimento saliera de la mejor manera, viendo que al centro fue donde se conseguía dicho punto, ¿ya? Como las muestras no eran tan grandes, también nos permitía posicionarlas en el centro del horno para posteriormente para conseguir ese gradiente de temperatura lo más bajo posible. Finalmente las muestras eran tomadas, ¿cierto? Eran tratadas, me refiero colocadas en un portamuestras, ¿cierto? Y llevadas al microscopio electrónico SEM. Entonces se analizó, ¿cierto?, mediante esta técnica, mediante el EDS, la composición química de cada una de las fases para poder comprobar si esto estaba bien llevado. ¿Ya? Bueno, el procedimiento experimental tiene por fin llegar a lo siguiente. Esto lo estoy demostrando en este tipo de diagrama, que es un diagrama binario, debido a que es más visual para poder entenderlo un poco mejor, ¿cierto? Supongamos que yo tengo una muestra como la que vemos acá. Esta muestra es calentada, ¿ya? Y vamos a alcanzar un equilibrio eventualmente, o vamos a tener dos componentes. El componente sólido que vemos aquí, que normalmente se denomina alfa, y el componente líquido que vemos acá. Una vez teniendo esto, vamos a alcanzar, ¿cierto?, el equilibrio entre ambas fases. Lo que veremos es, ¿cierto?, en la microscopía SEM, esto, en donde tendremos eventualmente el sólido, podremos leer su composición, y el líquido, donde también podremos ver su composición. El procedimiento experimental comenzó con el pesaje de todas las muestras que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Alúmina, hematita, sílice, ¿cierto? Cuprita y el cobre metálico. Todo esto era colocado en una matriz
en donde se procedía a comprimir, obteniendo una probeta que era bastante pequeña, era del tamaño de una pastilla, ¿cierto? Si pudiéramos denominarlo así. Y luego esta probeta era llevada y colocada en un portamuestra, que se le denomina sustrato. Si el experimento estaba del lado de la tridimita o de la sílice, la parte superior del diagrama de fases que estábamos analizando, se colocaba en un sustrato de sílice. Si el experimento era realizado del otro lado, del lado donde estábamos en equilibrio con espinel o con hematita, se utilizaba un sustrato de óxido de hierro, ¿cierto?, de magnetita, ¿ya? Y esto se llevaba al interior de un horno, se calentaba ya sea a 1200 o a 1150 grados Celsius, se le añadía nitrógeno para garantizar que lo que estábamos viendo era la difusión y la correcta dispersión de la escoria, digámoslo así. Y se dejaba un tiempo, 6 horas normalmente, para alcanzar el equilibrio. La muestra se dejaba, una vez pasado el tiempo, se hacía líquida y se confundía con el sustrato. Y lo que ocurría posteriormente era que la muestra se dejaba caer, se templaba en agua muy fría, con el fin de que las fases que nosotros teníamos a 1200, 1150 grados Celsius, se mantuviesen lo más intactas, lo más iguales posibles, que cuando ya las fuera a analizar en la microscopía SEM, ¿ya? Eso se logra con un enfriamiento muy rápido. Y posteriormente esta muestra se tomaba, ¿cierto? Y se llevaba a una probeta, ¿cierto? Se armaba una probeta para posteriormente llevarla a la microscopía SEM, o microscopía electrónica. Las composiciones iniciales fueron las que ven acá, especialmente para lo que es el equilibrio líquido-tridimita, ¿ya? Es lo que podemos ver aquí, son estas que están acá, y a medida que yo le agregaba, o se le agregaban los distintos porcentajes, iba cambiando el nombre de la muestra, un tipo de orden, ¿cierto?, para eventuales casos futuros. Y esto nos permitió obtener los siguientes resultados. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, pudimos ver lo que es la fase líquida, la fase tridimita, y acá no se colocó debido a que era medio, no se encontró una muestra, no se buscó dentro de las muestras de esto, lo que era el cobre, pero sí se buscaba acá, en la microscopía óptica, como paso previo a la microscopía electrónica. El fin de esto era poder garantizar que el equilibrio cobre-escoria era alcanzado y que estábamos representando el proceso de soplado a escoria sin el escoreo, sin retirar la escoria del convertidor Peirce-Smith. Y como sí se lograba, bueno, pasábamos a la etapa siguiente, que era la microscopía o micrografía electrónica. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Acá podemos ver la primera línea que tiene que ver con la adición de alúmina del 2% inicial. Luego la línea que tiene las figuras, ¿cierto?, cuadradas, que es con un 4% de alúmina inicial. Y finalmente la línea que tiene triángulos, que es con un 6% inicial de alúmina. En las tres líneas podemos ver, o en las tres fases del experimento podemos ver que el desplazamiento, ¿cierto?, de la curva líquidus de manera positiva para el proceso, ¿cierto?, la ampliación del campo de fase líquida, ¿ya?, y que el líquido iba alcanzando, ¿cierto?, distintos porcentajes de alúmina según correspondiera, ¿ya?, iba aumentando, ¿cierto?, o teníamos distintos porcentajes, ¿ya? Luego tenemos lo que es los resultados de las curvas líquidos, ¿cierto?, líquidos a 1150 grados Celsius, en donde también alcanzamos a ver el desplazamiento de esta curva para los distintos
para distintas composiciones, ¿cierto?, de alúmina, ¿ya? Siempre hubo un desplazamiento positivo, salvo que el primer desplazamiento fue más grande que los posteriores, ¿cierto?, que los A4 y con 6% de alúmina. Y bueno, de todas maneras sirve para poder alcanzar o para poder revisar cuánto es la cantidad de el desplazamiento, ¿cierto?, o la ampliación del campo de fases líquidas. Con esto se vio que había algo, hay una tendencia por lo menos positiva, y lo que se propone es ver cuánto es el porcentaje de óxido de cobre que yo voy a tener en la escoria, dependiendo o variando las cantidades de óxido de aluminio. Se presume o se asume que la sílice, el porcentaje de sílice y hematita van a permanecer un tanto constantes, ¿cierto? Y si yo varío la temperatura, ¿cómo se vería el porcentaje de cuprita dentro de la escoria? Esto nos permitiría poder disminuir, ¿ya?, o tener algún grado de control sobre la cuprita, ¿cierto?, presente en esta escoria, pero se plantea más que nada como una hipótesis, ¿cierto?, que podría ser probada en futuros experimentos. ¿Ya? Vemos cómo hay una tendencia, ¿cierto?, o hay una similitud entre las curvas, especialmente la de 2 y 4% de alúmina, con las líneas líquidos que nosotros tenemos, ¿ya? Y luego hicimos el intento, ¿cierto?, y esperábamos con ansias poder alcanzar lo que era el equilibrio de las muestras, ¿cierto?, con espinel. Y la verdad es que los resultados obtenidos fueron un poco... no alcanzamos una tendencia muy clara. De hecho, los resultados aquí mostrados, la verdad es que son bastante raros, por decirlo poco. O sea, no son concluyentes en lo absoluto, pero sí nos permitieron hacer algunas presunciones o asumir ciertas cosas. Por ejemplo, que eventualmente el efecto de la alúmina dentro de la escoria podría ser la de disminuir la espinela o la hematita, ¿cierto?, reducirla, con el fin de que lograr ese desplazamiento que nosotros estábamos esperando. O sea, el desplazamiento que veíamos no solo era del porcentaje de cobre, sino que además era, sino que más que nada era el desplazamiento del porcentaje del óxido de hierro, que es el que está presente en el sistema principal. Con esto, los dejamos ahí en stand-by los resultados, ya los tenemos, están aquí. Y lo que procedimos a hacer fueron simulaciones bajo el software PackStage, el cual es un software bastante utilizado para realizar simulaciones de este estilo. Alcanzándose o viéndose, como ustedes pueden apreciar, las líneas, ¿cierto?, de sólido y de líquidos, ¿cierto?, a 1150 y a 1200 grados Celsius acá. Podemos ver a simple vista que la tendencia que siguen estas líneas simuladas es bastante rara en comparación a lo que nosotros vimos en los resultados previos. Las líneas obtenidas experimentalmente son un desplazamiento prácticamente horizontal de esta curva líquidos, mientras que lo que obtuvimos acá es un resultado más bien, es un desplazamiento o una rotación de las curvas líquidos, ¿ya? Lo que nos hace inferir que los sistemas y las bases de datos utilizados por este software requieren una especie de update, ¿cierto?, y revisión para poder tener, ¿cierto?, cuáles son los reales porcentajes, ¿cierto?, y cómo va a ser el comportamiento real de las curvas líquidos en este proceso. ¿Ya? Y bueno,
esta es la parte donde fue de vital ayuda estar relacionados con Codelco. ¿Ya? Recabando información, conseguimos ver que efectivamente algo así, no es exactamente lo que nosotros planteamos, pero hubo un intento en su minuto de poder ver este tema. Y se hizo, por lo menos en el momento, sabíamos que se había hecho en la división ventanas de Codelco, que fue atacar, ¿cierto?, el convertidor Peirce-Smith desde el punto de vista de la escoria. Se estaba produciendo mucha escoria, ¿cierto? Y no solo eso, sino que los porcentajes de cobre en dichas escorias era alta en la época. O sea. Entonces se tenía esta relación de que 9.000 toneladas de cobre de escoria se producían mensualmente en dicha división, lo que multiplicando, ¿cierto?, la cantidad de cobre, ¿cierto?, que hay presente en las escorias, podemos ver que 4.000 toneladas de cobre se pierden en dichas escorias. Entonces la pregunta era, ¿qué se hacía con esas escorias? O con ese cobre que se pierde. Lo primero fue ver en qué forma se iba. Y nosotros sabíamos, o se veía que hay una pérdida química, atrapamiento químico que se llama, que es que el cobre reaccionó con otros elementos presentes en la escoria, formando ciertos compuestos, ya sea de la fosita, ¿ya?, u óxidos de cobre, ¿cierto?, más simples o más conocidos, ¿ya? La presencia de la fosita nos indica que esta escoria fue enfriada lentamente y por ende sí existía a altas temperaturas existía la presencia de el sistema que nosotros tomamos, el sistema ternario que nosotros tomamos como base. Y además había atrapamiento mecánico de cobre que quedó atrapado en la escoria debido a la viscosidad de la misma y que al momento de ser escoriado, bueno, había presencia, ¿cierto?, de cobre ahí. Lo que se hizo en aquella época fue tomar la escoria, ¿cierto?, añadirle aluminio y mediante la energía térmica utilizada, reducir la escoria y ver cómo el cobre decantaba. ¿Ya? ¿Se produjo cobre líster? Sí se produjo. Pero la verdad es que eso, el cómo terminó o cómo fue que ocurrió, no es asunto de esta presentación, pero sí me quiero detener en el análisis que se hizo posteriormente de este proceso, el cual fue que efectivamente se consiguió, si nosotros hacemos el análisis de los porcentajes de cobre o de óxidos de cobre, hierro y silicio que habían presentes en esa escoria, se logró un desplazamiento de las líneas líquidos. La escoria normalmente en esa división se consideraba que estaba o a 1150 o a 1200 grados Celsius. Por libro a 1200 o 1150, ¿ya? Medido al momento de ser sacadas estas muestras. Por ende, podemos ver un cierto desplazamiento producto del proceso realizado. Y más interesante aún fue encontrarnos con este punto de acá. De un punto no vamos a hacer una tendencia, pero este punto viene a estar un poco en línea con lo que nosotros obtuvimos previamente en el equilibrio entre la escoria y la magnetita, la magnetita o la espinela. Por ende, este punto fue el que nos llevó a, de todas maneras, mostrar el otro diagrama, el equilibrio escoria o líquido espinel, porque nos permite ver que eventualmente puede haber algo ahí interesante para poder utilizar lo que es la escoria o lo que es la alúmina como un modificador de la escoria y eventualmente utilizarlo para ampliar o modificar el campo de fases líquido de la escoria. Por ende, la escoria podría permanecer en una fase líquida en un rango mucho más grande y eso nos permitiría eventualmente lo que son ahorros de energía, ¿cierto? Para no tenerla
a tan alta temperatura, sino que a una temperatura más baja. Con estos modificadores lo que hacemos es tener esa escoria en una fase más líquida. Conclusiones obtenidas de este trabajo. Bueno, efectivamente se consiguió que la fase líquida, en condiciones de equilibrio líquido-tridimita, aumentara su área, ¿ya? Se amplió el campo de fases líquidas. Los experimentos líquidos de la fosite o de la fosita o espinel no fueron concluyentes, aunque demuestran cierta tendencia favorable. De nuevo, no me atrevo a decir que listo, estamos en un buen camino, pero por lo menos no nos cerró la puerta en la cara diciéndonos esta cuestión no sirve. Se puede seguir trabajando. Bueno, las simulaciones prácticamente no coinciden con la información obtenida experimentalmente, lo que obviamente nos llama a que podríamos realizar modificaciones en las bases de datos, o mejor dicho, más que realizar, sugerirlas para que el simulador las pueda llevar a cabo. Y finalmente, se observa que lo obtenido industrialmente, yo lo puedo llevar a este diagrama base utilizado bastante bien, y también y al diagrama y a la parte construida por nosotros, y también que el diagrama logra, no sé si logra, pero permite predecir o verificar algunas tendencias que tiene o que muestra la escoria, ¿ya? A escala industrial. Este trabajo, como les dije, por lo menos un tercio o una cierta parte importante, que era la verificación de lo que es la escoria, cómo se comporta y si los experimentos iban en buena medida, no hubieran sido posibles de no haber sido por Codelco-TEC en aquella época, y a través del concurso Piensa Minería, que apoyó este proyecto, como les dije, de manera con información y con datos que nos permitieron llegar a un buen puerto en este proceso. Así que muchas gracias por su atención, espero que haya sido provechosa la presentación. Genial, muchas gracias Eric, muchas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos sobre la escoria hoy día con nosotros. Quiero presentarles también a mi colega David Vargas, quien es director de Innovación Abierta en Minería de Ocowork. Gracias David por acompañarnos hoy día. Muchas gracias Andrea, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Quiero recordarle a nuestros espectadores que pueden hacernos preguntas en la sección de preguntas y respuestas, principalmente en relación para Eric, en relación a su presentación. Pero por mientras quería preguntarles a Jonkion y a David qué opinan de este tema, de las escorias. Si tienen alguna pregunta ustedes para Eric. Primero que nada, interesante trabajo. Creo que es bueno ver este tipo de esfuerzo, que no es muy común verlo en el esfuerzo que se hace a nivel universidad en lograr conocimientos fundamentales o apoyar la extensión del conocimiento fundamental, que no es trivial obtenerlo. Muchas de las simplificaciones de los diagramas que mostraba Eric son en condiciones muy, muy idealizadas, y la realidad industrial está lleno de matices, muchos elementos menores, mucha combinación de materias que en la simplificación de los diagramas que él expuso inicialmente no se dan. Y frente a eso, creo que es muy bueno que se haya hecho este tipo de trabajo en la universidad, porque ayuda básicamente a extender este conocimiento, y por lo que pude apreciar, hay una etapa que está continuando posterior al trabajo, dado la etapa experimental, dada la etapa posterior, que fue unas pruebas industriales, y dado que no era el campo o parte del ámbito de este proyecto, no voy a hacer muchas preguntas, que justamente me interesaron bastante esa línea, pero me voy a enfocar en hacer unas consultas a Eric respecto al análisis químico, porque él utilizó la técnica SEM, que es una técnica que mostró unas fotos del equipo que tiene, y me gustaría que nos contara un poquito cómo funciona esa técnica, cómo él valida que esos resultados
sean realmente lo que se están demostrando, al menos en la fase que él está observando? ¿Cómo verifica que eso no tenga un error tan sustancial? Y lo pregunto porque en la medida que él va avanzando en su trabajo, muestra resultados que están muy en línea con lo esperado, pero después al final empiezan a desviarse sin una explicación aparente, y los niveles de contenido, al menos en lo que reporta ahí de Alumina, 8%, 14%, en rigor que todos estamos esperando números mucho más bajos. Entonces, por eso me interesa saber cómo es la técnica que utilizó, cómo la validó, la calibró, etc. Muy buena pregunta que ha sido realizada en otras ocasiones. La verdad, por eso también era la duda, o más que la duda, un poco del recelo de presentar efectivamente el último diagrama, que es el de el equilibrio con espinela, porque efectivamente los porcentajes, como tú bien dices, no coinciden. O sea, es evidente, no puedo haber ingresado 2% de alúmina y obtener 14, es un poco complicado. La verdad es que ahí lo que nos las ideas que tenemos es que efectivamente la muestra de alguna manera quedó contaminada, ya sea con el sustrato, con lo que sujeta el sustrato. Y la técnica, la verdad es que funciona, es un haz de electrones, el cual se irradia y se revisa, ¿cierto?, cuál es el ángulo con el cual salen. ¿Ya? Eso lo detecta, ¿cierto?, el equipo, primero irradia, y luego lo lleva y lo lee lo que es el equipo EBS, lo cual ahí es donde yo creo, donde se cree que podría estar ese error, porque eventualmente podría haber estado contaminado con un componente que es muy similar, que se utilizó para sujetar esas muestras, que es el óxido de cromo, la cromita. Entonces, estuvimos viendo que eventualmente podía ocurrir eso. ¿Ya? Es la explicación que nosotros podíamos dar en ese momento. Y la verdad es que es bastante satisfactoria porque lo estuvimos buscando y estuvimos también conversando y viendo y realizamos otro experimento para determinar eso, y efectivamente ocurrió como ocurrió. O sea, ocurrió lo mismo que nos ocurrió en los experimentos principales, que fueron los que se mostraron. Pero, como te digo, o sea, sin ánimo de nuevo, de validar esa información, ya admitimos que lamentablemente no fue tan bien llevada, y eventualmente implica el desafío de de que alguien más tome la batuta y trate de hacer eso, buscar esos equilibrios que ahí aparecen. Jonken está silenciado. Ok, ahora sí. Decía que puedo seguir preguntando, pero me gustaría que otras personas, si hay preguntas, que las hagan. Sí, Si tenemos no, dos preguntas de la audiencia en este momento. La primera dice: Eric, buenas tardes. Quería saber qué relevancia tuvo la división al teniente en tu presentación. La verdad, la información obtenida mayoritariamente como data industrial fue obtenida mayoritariamente de la división ventana, no tanto de la división teniente. ¿Ya? Al principio de la presentación se muestra la información reportada por división teniente y que se puede extraer de la bibliografía. ¿Ya? Y eso más que nada para poder ejemplificar y para poder demostrar cómo funciona la tecnología teniente, fue más que nada lo que se utilizó la información de esa división. Perfecto, perfecto, gracias Eric. Mira, y tenemos otra pregunta más de Alejandro Vargas, que dice: el trabajo de investigación concluye que la presencia de alúmino aumenta el rango de líquidos de la escoria. No obstante, la literatura menciona como hecho que tanto la presencia de aluminio y de magnesio aumentan el módulo de viscosidad de la escoria. ¿A qué se debe lo anterior?
Yo diría que se puede, acá esto ya es mera especulación, pero también más que especulación, ¿cierto? Es lo que también he visto, es que una cosa es estos porcentajes tan bajos de alúmina, hasta 6%, ¿cierto? Que hemos visto, versus porcentajes más altos que efectivamente, o sea, no nos olvidemos que de todas maneras son óxidos con un alto punto de fusión. Entonces, si se tienen en una alta cuantía, lo que vamos a tener de todas maneras es una escoria mucho más viscosa. Entonces, se podría ver a eso más que otra cosa. Mantenerlas bajas permite la modificación del sistema, pero ya cuando pasan a ser uno de los componentes principales, ahí lo más probable es que tengamos ese desplazamiento y ese aumento en la viscosidad de la escoria. Perfecto, muchas gracias, Eric. David, no sé si tú también quieres comentarle algo a Eric. O sea, más que nada agradecer a Eric. Él ha mencionado varias veces lo importante que fue el beneficio que obtuvo para el desarrollo de su trabajo, así que es muy satisfactorio ver tiempo después, por un lado, que hayas terminado tu tesis, independiente, como varias veces dijiste, no era lo que esperábamos, pero eso es muy bonito porque parte del trabajo de la investigación básica, plantearse hipótesis, y muchas veces no es lo que uno espera, pero lo importante es que se avance. Claro, eso es lo importante, y también ver que hoy día estás en la academia, que es otro de los objetivos de ir generando capital humano que aporte al desarrollo de la minería en el país. La minería va más allá de solo las personas que trabajan dentro de las compañías mineras. La academia juega un rol muy importante en muchos trabajos de colaboración entre la industria y la academia para seguir avanzando, porque es importante destacar que dado que la minería es el negocio de clase mundial que tenemos en nuestro país, los desafíos que enfrentamos muchas veces no tienen solución. Y por eso la innovación es tan importante en minería. Y en ese contexto, me gustaría hacerte una pregunta bien abierta. Invitarte a soñar un momento y te digo, mira, llegó un padrino, así un Farcas, y te dice, Eric, toma, aquí tení $100 millones. O sea, una cantidad. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué próximos plazos te plantearías en tu línea de investigación? ¿Qué es lo que desarrollarías? Con foco de aportar a la industria. Es una muy buena pregunta y esa pregunta ya me la he hecho. Y de hecho tengo un mini proyecto que está bastante bajo perfil, que es la utilización y la revalorización de las escorias que nosotros tenemos. ¿Ya? Lamentablemente la pandemia no le ha hecho muy bien a este proyecto, pero... Ya ninguno, o sea, estamos claros. Hay que seguir adelante, veamos qué se puede. Sí, no, sí, esto va a concluir de una manera u otra. La idea mía es ver los recursos que tenemos en las escorias, que muchas de ellas han sido dejadas y tienen un porcentaje de cobre bastante bajo, pero no tan bajo o puede ser comparable con lo que es un mineral que está ingresando a la planta de concentración, achancado, molienda y flotación posteriormente, y posteriormente a lo que es pirometalurgia. Lo cual choca con la otra parte, que es el agua, cómo usamos el agua, y tengo una idea que todavía no la he logrado concretar bien, pero es eso, juntar lo que es el tratar las escorias, el tomar las escorias y utilizar agua de mar para poder hacer que esto funcione como un proceso y replantearnos el uso y el cómo tratamos las escorias, tanto finales como las que están en el proceso. No sé cómo va a terminar, pero hay algo que por te ahí dice que para allá va. Sí. A lo mejor, de nuevo, mi respuesta va a ser, no es lo que esperaba, pero se va a hacer el intento por lo menos para tener algún tipo de respuesta. Pero se avanza, eso es lo importante, esa es la ciencia. Sí. Muchas gracias, Eric. Andrea, ¿hay una pregunta, parece? Sí, Alejandro Vargas nos está haciendo otra pregunta y dice, teniendo en cuenta la presencia de Jonction Font, ¿qué resolución se ha tomado respecto a la implementación a escala industrial del reactor de fusión en capa, RFC, desarrollado en Chile?
Jong-Kyun, ¿sabes algo al respecto? Mira, ese es un trabajo que se estuvo analizando y se estudió, pero no siguió prosperando porque un nivel de prueba a nivel piloto no se pudo materializar porque habían elementos de seguridad que tenían que ser mejorados y estaban fuera del alcance del presupuesto en el proyecto que se hizo en su momento. Por lo tanto, quedó stand-by y no se pudo avanzar en obtener resultados a nivel piloto, a pesar de haber hecho pruebas a nivel laboratorio que funciona muy bien, pero a nivel piloto, estamos hablando de 100 kilos, hora, es otra cosa, porque 100 kilos de material fundido a alta temperatura, manejarlo no es trivial, y sabiendo que el sistema de refrigeración no es el más adecuado, no es el más seguro, había mucho riesgo. Entonces se decidió, una vez superada esa etapa, podríamos seguir conversando, pero después de tanto tiempo se quedó en stand-by y hasta ahí llegó ese trabajo que era bastante interesante. Pero el tema de seguridad no es menor. Sí, es fundamental en la industria minera, es lo primordial. Solo como para reforzar un poco lo que dice Jong-Kyun, ahí tenemos que reforzar mucho el trabajo universidad-empresa. O sea, en Chile nos falta mucho aprender a ambos lados, a ambos actores, trabajar bien colaborativamente, porque muchas veces en la universidad, cuando ya uno hace un experimento, y yo participo también en la academia y lo prueban a nivel de laboratorio, muchas veces creemos que el camino es muy corto de pasar de eso a una escala industrial, y realmente ese camino es muy, muy largo, y ahí es donde muchas veces nosotros no tenemos experiencia como país, que sí la tienen los países desarrollados y saben que ese camino del laboratorio a llegar a un TRL-9, que es como la escala que hoy día más se usa, esta escala que definió la NASA, pasar de un TRL-3, 4 a un 9, es un camino que requiere muchos recursos y a veces otro tipo de competencia. Así que es un trabajo que tenemos que ir haciendo como actores. De todas maneras. Eric, palabras al cierre antes de que concluyamos esta jornada. Bueno, la aventura que es la investigación es bastante larga y a veces uno sabe el punto de partida, pero el punto o la meta, la verdad no está tan clara, pero mientras existan iniciativas como Piensa Minería, la verdad es que es bastante bueno y permite que el alumno o que el beneficiario pueda también cometer ciertos errores y también pueda experimentar todavía más, que eso fue lo que también se ganó con Piensa Minería, un poco de tiempo, no solo los recursos económicos, información, sino que el tiempo de dedicación a esto es primordial para alcanzar resultados que, positivos o negativos, son resultados que antes no se tenían y ahora sí se tienen y que se pueden ir analizando paso a paso. Entonces, dejar invitar a la gente a que participe porque es una buena instancia para poder hacerlo de manera segura y para poder dedicarle todo el tiempo posible a lo que es el proceso de investigación. Perfecto, muchas gracias, Eric. Jong-Kyun, ¿tú querés hacer algunas palabras al cierre? Sí, creo que esta instancia es algo muy necesario porque permite, tal como lo dijo recién David, potenciar recursos para seguir mejorando nuestro nivel de entendimiento de temas que, si bien es cierto, uno tropieza, pero sigue avanzando, cosa que muy bien esa postura, no quedarse que me caí, me quedé herido y me duele el dedo y no puedo avanzar, no, súper bien pararse y seguir avanzando, y eso es parte de la investigación. Creo que este trabajo muestra una mirada un poquito distinta a las presentaciones anteriores, entre comillas, lo que es la investigación, y muestra claramente que hay momentos muy buenos y momentos que de repente no son tan buenos y requieren un poquito más de entendimiento, cosas que buscando las respuestas las encuentran y dicen, oye, aquí hubo esta consideración que no lo tuvimos en cuenta y por eso esta cosa. El punto, Eric, para mí en eso, yo creo que la perseverancia es súper vital en la investigación. Y si uno reconoce todo el camino recorrido y se da cuenta que por ahí no va, en la perseverancia está
seguir en el trabajo, en un segundo camino para llegar al destino que uno está esperando. Y en esa mirada, este proyecto continúa, por lo que entendí, en desarrollo. Por tanto, hay dos niveles, o no sé si dos, pero algún nivel de desarrollo posterior a tu participación. Y no sé si me puedes ilustrar en generalidades para dónde va ese trabajo, si es que hay un trabajo. Yo por lo menos sé que existe, ¿cierto? Que se han continuado analizando el resto de óxidos y eventualmente también la mezcla de ellos. Ya, como les digo, les mencionó, el académico a cargo fue Héctor Henao, y él continuó este proceso debido a que él tenía también todo el tiempo, y yo me uní a él para apoyarlo en eso, y también obtuvimos, ¿cierto?, las buenas conclusiones. Ahora, debido a que yo ya me gradué, ya terminé, yo salí, y Héctor continuó con la línea, ¿cierto?, y sigue investigando esto desde los otros puntos de vista que yo por lo menos cogí, pero que quedó como información para que él pudiera continuar con su proyecto. Perfecto. Muchas gracias, Eric, por tu excelente presentación, muy resumida y bastante amena, sabiendo lo complejo que es hablar de diagramas de fase, equilibrio, cosas que de repente suenan como muy complicado, pero qué bueno que lo tengas integrado en fácil, que es la forma de hablar estas cosas difíciles. Sí, toda la razón. Perfecto, muchas gracias a los tres, gracias a Eric, John, Kion, David. Antes de cerrar, quiero hacerles dos invitaciones. La primera, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como OH Cowork. Y la segunda es que si están interesados en el Piensa Minería, están haciendo algún programa de doctorado y les interesa postular, los quiero dejar súper invitados a que mañana jueves a las 18 horas se conecten a un live de Codelco sobre el Piensa Minería, este concurso de tesis innovadoras para programas de doctorado. Ahí van a poder conocer todos los detalles del concurso, y va a estar exponiendo Julio Díaz, el gerente corporativo de innovación de Codelco. Van a poder encontrar este live mañana a las 6 de la tarde, como les dije, en la cuenta de Codelco de Facebook y de LinkedIn. Eso, muchas gracias nuevamente a todos, y nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con este ciclo de charlas de Piensa Minería. Así que atentos para que conozcamos en el futuro más proyectos apoyados por Codelco. Chao, que estén muy bien, buenas tardes. Que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao, chao, gracias. Chao.